Hemos llegado, Neomar Hernández. Aquí estamos y aquí seguimos, Hemos llegado, indomables, a- irredentos. hemos llegado al 21 de septiembre. ¿Qué pasa el 21 de septiembre? No, bueno, que ya superamos la mitad del mes y bueno, ya se va a acabar septiembre. Se fue el año, Daniel Lara, se fue el año. No, hace rato. Yo estoy oyendo gaita de agosto. De verdad. Claro, aquí se escucha, yo escucho gaita siempre de agosto. Pues Y muy si me bien. empujan mucho desde julio, ¿viste? Bueno, en una época esa era la temporada de gaitas, decían, a finales de julio, creo que como Sí, principio de agosto claro. arrancaba la Los temporada de gaiteros, gaitas. claro, los gaiteros ya tenían el disco armado en julio y ese disco tenía que salir para que estuviese en la calle sonando en las emisoras especializadas y para que en el mes de noviembre estuviesen listas las gaitas ya más Porque populares, Maracaibo 15 y Gran Coquibacoa sacaban un disco todos los años, por lo menos uno, sí, por por lo lo menos menos uno. uno. Claro, claro, sacaban un disco y además de eso había que poner a sonar las canciones desde temprano, desde julio, agosto, para que ya en el mes de noviembre estuviesen posicionadas las canciones principales de la temporada para competir en la feria de la Chinita, en el Amanecer Gaitero. ¿Ves? Claro, claro. Y entiendo que había unos premios, la gaita del año, todas aquellas cosas se daban. Me imagino que todavía, ¿no? Lo que pasa es que ya las cosas no son iguales, ya no se protesta con la gaita como antes y todas aquellas cosas, ¿no? Pero en todo caso, a mí la gaita me parece una cosa maravillosa. La gaita y la música navideña en general, la gaita, por supuesto en mi casa se escucha mucho gaita, pero la música tradicional navideña del Estado Vargas es la parranda y la fulía. Y se escucha muchísimo también, los aguinaldos, todas aquellas cosas. Me encanta la música navideña. Pero bueno, nada, aquí ya empezó el otoño y por supuesto aquí hay que agarrar el tecito, la cosa, porque, amigo, porque el frío es una... Aunque hoy hubo una situación interesantísima porque yo salí hoy a la calle, tenía unas diligencias que hacer y cuando llego a la calle había un solazo maravilloso. Ok. Y yo dije, bueno, y entonces veo la previsión, iba a haber sol todo el día, no iba a llover, y yo dije, bueno, yo me quedo en la calle. ¿Te quedaste todo el día en la calle? Me quedé todo el día en la calle aprovechando ese sol, porque yo Tú creo sabes que que no, así me aquí pasó a mí, pero el no, domingo, pero porque no no va a había, haber tú más te sol, quedaste no por va a el haber más sol. sol durante un buen rato. Bueno, yo el domingo se fue la luz. Ah, qué maravilla. Se fue la Ah, qué luz a las lindo, 7 ¿no? de la mañana. A las 7 de la Maravilloso. mañana, alegres despertares. ¿Tú te acuerdas de alegres? Bueno, sí, alegres despertares sin luz. Y uno entra como en una fase de optimismo, ¿no? Uno dice, esta es una tontería, esto no puede durar más de media hora, máximo, Optimismo. de optimismo venezolano. Entonces, esto va a durar media hora máximo, eso viene ahorita, eso viene ahorita. Hizo dos amagos con volver y yo dije, no, está que viene, está allí que viene. Ya Bueno, viene, ya ya viene. son más o menos las 10 las 11 de la mañana y la luz nada que aparece, ¿no? Espera, espera y no llega. Y entonces, cuando ya viene el golpe el mediodía, compañero, yo dije, aquí no hay vida. Yo tenía que bajar al aeropuerto a buscar un familiar que venía del exterior, estaba llegando al país de visita. Y entonces yo digo, oye, yo como me tengo que ir, me voy un poquito antes, ya cuando nosotros subamos ya hay luz. Oye, por allá a mitad de camino, eh, nada. Bueno, no, vamos por otro lado, pues entonces comimos en la calle y tal. No, ya eso como a las 4 de la tarde, eso no cae la noche sin que venga no vuelva la luz vuelve en cualquier momento, la luz va a volver. Nada. Yo tuve que empalmar, Daniel, yo tuve que hacer una agenda en función de huir a mi hogar. Yo huí todo el domingo. ¿Tú sabes a qué hora regresé yo a mi casa el domingo? A ver, A las 12 de la noche y no había luz todavía. Y dije, qué desgracia. Y dije, bueno, en cualquier momento llegó a las 2 de la mañana, 2:30, 3 de la mañana llegó del día siguiente. Y dije, qué maravilla, ¿no? qué desgracia de verdad, qué desgracia de verdad que haya que contar esto como una anécdota. Menos mal que el domingo es el día que Dios nuestro Señor dijo que era para descansar y no había trabajo, ¿no? Porque si hubiese trabajo yo perdía el día, el domingo completo. A ver, Entonces yo me fui yo me hice a la calle como un loco sin familia, ¿no? Me hice a la calle y con los pobres del mundo echaste tu suerte a andar. eché mi suerte a andar. Oye, esa es una frase muy comunista. Es comunista Sí, esa frase. sí. Con los pobres del mundo nunca echó su suerte a andar, Chávez, ¿no? Chávez No. echó la suerte a andar. La echó a andar fue con los ricos, pero los ricos malos del mundo, con los Sí, chinos. pero Chávez murió. Es verdad, total.
Pero bueno, nada, yo me fui para la calle, como diría mi papá, cuando uno agarra carretera es porque, bueno, ya la azotea no está funcionando. Como dicen en España, me gustó uno que dijeron en España en estos días, se le fue la olla. Se le fue la olla. Se le Se fue le la fue la olla. olla es clásica, ¿verdad? Esa es una clásica. Sí, No, se le fue la eso, olla. se le fue Por la olla. ejemplo, a Petro me dijeron porque me dijeron, no, a Petro se le fue la olla ayer. Se le fue la olla Es, defendiendo la cocaína. Pues Petro dice que no, no, eso no es irse a la olla, eso es actuar con sinceridad. Yo creo que es un gesto de sinceridad de Petro. Si él va a defender la cocaína, está siendo sincero porque él está defendiendo lo que en realidad él tiene en el fondo de su corazón. Pero además de eso hay otra cosa, que esto es vivimos en unos tiempos de hipocresía terrible. Vivimos en unos tiempos de hipocresía terrible. Porque ¿quién va a condenar a Petro por defender la producción de cocaína? ¿Los países consumidores? bueno, pero es que eso es lo que él decía en la intervención. Y Claro, por eso, él es el broche de oro de el largo camino armado por esos dos próceres del narcotráfico, como son Carlos Leder y Pablo Escobar. O sea, él es la consecuencia de eso y entre Carlos Leder y Pablo Escobar y Petro hay un interregno importantísimo que es el chavismo. O sea, esta y gente los está hermanos metida. Orejuela, ¿no? También, ¿no? Esa gente está metida. Lo que pasa es que, a diferencia de Rodríguez Orejuela. los Rodríguez Orejuela, no quisieron entrar en política. Ellos se hacían los pendejos, se Ellos quedaban se lejos hacían, de la no, ellos se hacían los empresarios. decentes, no mataban Ellos se tanta hacían, ellos gente, se hacían los mataban con empresarios. flu, como Ellos Pedro trataban Estrada. de bajar perfil y de mimetizarse. En cambio, Pablo Escobar y Carlos Leder sí estaban metidos en el tema político. Entonces, por supuesto, aquí estamos hablando ya de la metástasis. O sea, esto es una metástasis de la sociedad. Una metástasis de la sociedad occidental con su grave problema de consumo de drogas, donde lamentablemente y es una cosa que quizá va a sonar a monserga socialista, pero es real. O sea, los países ricos, los países del llamado primer mundo, deciden de qué forma se va a hablar de qué tema. Y entonces cuando se habla del consumo, el consumo se permite el consumo, se permite que se difunda en productos culturales, en canciones, en películas, en series, etcétera, pero se criminaliza la producción cuando la producción no existiría si no existiese el consumo. Esta discusión no es una discusión que se da en los medios de los países del primer mundo, porque en los países del primer mundo el tema ya de la droga, yo en estos días, nuestro amigo, el chino Víctor Hugo, nuestro amigo común, él me decía que cuando el tema de la pandemia desató aquí el tema del consumo de drogas de una forma, bueno, y entonces era todo un tema. Entonces él me decía que él vivió una situación en un sitio, sí, era en la calle, y entonces era un viernes de fiesta y tal. Y entonces él estaba viendo unos policías y estaba viendo cómo un tipo le estaba vendiendo drogas a otro. Y los policías también. Y entonces el policía le hizo como un gesto así como de, y entonces él se puso a hablar con el policía le dijo, pero es que, ¿qué podemos hacer? Qué fuerte, O sea, ya, ¿qué podemos hacer? qué fuerte. Y te estoy hablando de una ciudad, cuando fui ahorita a Barcelona, hace unas semanas, eh, eh, cada vez que, a mí me horroriza ver cómo se están vendiendo, en Barcelona se están vendiendo camisas con la cara del Chapo Guzmán. ¿Tú sabías eso? Como si fuesen, como una cosa curiosa. Hay una camisa del Chapo Guzmán, Sinaloa. Y de Pablo Escobar y todo eso. Inclusive se venden ya una franela con unas imágenes de gente inhalando cocaína. Aquí en la ciudad donde yo estoy hay un bar que se llama El Escobar y tiene los bigotes de Pablo Escobar. Es decir, se ha romantizado el tema del narcotráfico. Así es. Entonces, ¿qué les puede extrañar cuando salga Petro y diga que la cocaína es una bendición para, bueno, por supuesto, para él es una bendición, gracias a la cocaína él es presidente. Créalo usted. O sea, ya le podemos. Gracias a la producción, a la distribución, a la venta y al consumo. Tiene toda la cadena completa. Entonces, Le podemos poner Peripetro. mira, aquí Peripetro. nos dice una persona que está conectada con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram, @delaraf. Aquí en Galicia es increíble el consumo de drogas. En Galicia nada más no, que en Galicia, por cierto, hay un cartel Sí, propio. Claro.
En Galicia hay un La cartel mafia gallega. del narcotráfico gallego antiquísimo, ¿no? Y que ha dado más de un escándalo. Alias Otoniel, extraditado recientemente a los Estados Unidos, es un tipo que se encargaba de meter 70 toneladas de cocaína a España Carajo. mensualmente. Bueno, tú sabes, Daniel, tú sabes que hay una. Pero tú me escuchaste las cifras. Coño, ¿tú sabes lo que hay que meterse por la nariz 70 para meterse 70 toneladas. toneladas de Es cocaína? decir, 70.000 kilos de cocaína de alta pureza. Entonces la pregunta es, ¿cuánta cocaína se consume en España? Bueno, que un primo mío hace años, que yo empezamos a hablar por Facebook de los que están en España, y él me dice, claro, él es mayor que yo y tal. Me dice, primo, ¿y tú no te metes nada? Yo le dije, no. Y me dice, porque aquí todos los jóvenes en algo están, o marihuana, o cocaína, o pastilla. Le dije, no, yo nada de Vamos eso. más lejos, querido Neomar. Escúchame bien. Que ya el tema del consumo ha llegado a tal nivel que se niegan a decir que la marihuana es droga. Claro, Yo he escuchado esta frase. No, él no consume droga, solamente fuma marihuana. Entonces yo quedo como el meme ese de la señora que lo que hace es ver los números como para calcular. Yo digo, ajá. Y entonces ya va a llegar, ¿por qué? Porque ya la marihuana salió de la lista del demonio, ya no es la hierba maldita. claro. Entonces ya no se le puede criminalizar porque cualquiera, no, ya hay unas gotas, porque entonces no, pero le quitan el contenido, entonces tú que para la artritis, porque para la cosa y las gomitas, para que puedan dormir, entonces todo aquello, entonces ya se convirtió en otra cosa. Entonces pasará con la cocaína, pasará con el fentanilo, y así Que va. ahorita es la droga más dura que hay, el fentanilo, realmente. Mira, las cosas que se están viendo en las calles de Europa son impresionantes. Te lo creo. Es más, estoy tratando de ver, ojalá, bueno, lo que pasa es que también el clima no ayuda, ¿no? Quise haberlo hecho en verano, pero lamentablemente yo no tengo ni quiero tener patrocinio de ningún delincuente para, andar, para andar viajando como si fuera cualquier cosa. Trato de hacer algunos viajes, ¿no? Como para hacer un Danielito comunica. Bueno, pero por ejemplo, cuando en las propias calles de esta ciudad, en las calles de Berlín, en las calles de Barcelona, en las calles de Madrid, uno se da cuenta de cómo hay cada vez más personas nacionales de esos partidos en la indigencia asociada al consumo de droga. ¿Y por qué asociada al consumo de droga? Pues uno se da cuenta. Para que tú te das cuenta de que la persona está en un estado donde está en la calle pidiendo para mantener el vicio. Entonces, eso, evidentemente, y ojo, yo no criminalizo el consumo. O sea, yo no convierto al consumidor en un ser deleznable porque yo no creo que lo sea. Yo conozco gente que consume marihuana, he conocido gente que ha consumido otras drogas, seguramente conozco a muchos que consumen drogas y yo no lo sé No y te no, dicen. y no lo juzgo por lo que consuman o dejen de consumir. Yo me estoy refiriendo al fenómeno colectivo. Y me estoy refiriendo sobre todo a lo que significa que una persona que, que consuma droga, por ejemplo, fíjate estas cuestiones, ¿no? Aquí hubo un movimiento mundial importantísimo en contra de los pitillos plásticos, porque el daño que causaban los pitillos plásticos era una cosa terrible. Por cierto, el 95% de los pitillos plásticos eran producidos por China. Ujú. El 85% de las trenzas para los zapatos es producida por China. O sea, esos son unos datos de comercio exterior que son importantísimos. ¿Qué ocurrió? Que, oye, que en realidad el tema de la contaminación que generaban los pitillos es una cosa espantosa. Espantosa. ¿Qué se hizo? Bueno, se han puesto de moda los pitillos de cartón, que cumplen la misma función y son biodegradables, no terminan en el estómago de ninguna tortuga marina. Y yo no soy exagerado con estas cosas animalistas, ni soy vegano ni esas cosas, pero hay cosas que saltan a la vista. O sea, cuando tú ves un río contaminado, ¿quién lo contaminó? Dios. O sea, algo hay que Claro. hacer allí. Ujú. Cuando tú ves la disminución de determinada fauna, o sea, te das cuenta de que hay un daño y hay que atenderlo, sin caer en el fanatismo ni convertirse en Greta. Pero, ¿cómo es eso que se hace un gran movimiento en contra de la gran contaminación que causan los pitillos plásticos? Una cosa tan sencilla como el pitillo plástico y se crea la alternativa del pitillo de cartón. Pero entonces no se combate de la misma manera
la gravedad que determina el consumo de cocaína o el consumo de fentanilo de la misma forma. Bueno, esos son los grandes problemas. Mientras tanto, Neomar, cuando tenemos que ir al corte, en vez de declararle de verdad la guerra al consumo de drogas, aquí lo que viene es un aumento exponencial del consumo de drogas. Y te voy a decir por qué. Porque a partir del momento en que Vladimir Putin, cosa que aquí que no se está discutiendo en los medios occidentales, a partir del momento en que Vladimir Putin salió esta mañana en cadena nacional en Rusia para decir que va a convocar a los reservistas, a 300.000 reservistas para aumentar el número de efectivos en la guerra contra Ucrania, aquí lo que se va a desatar, lo que ya se desató, la gente está huyendo de Rusia. Hay manifestaciones en Rusia acalladas y obviamente, ¿en qué termina todo esto? En que necesitan dinero negro para mantener todas estas cosas, en que necesitan sacar dinero de todas partes, en que aquí se va a seguir, el motor del narcotráfico va a seguir alimentando las guerras, porque aquí pareciera que la gente no sabe esas cosas. Tenemos que ir al corte, ¿no? Pausa comercial y a la vuelta estamos con más de Y Así Nos Va, ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Il Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Neomar Hernández. Ahora, Daniel Lara, cuando Petro dice lo siguiente, la cocaína, bueno, no lo dice literal, pero no es lo que yo estoy diciendo en este momento, pero asoma que la cocaína o su criminalización en cuanto al consumo genera efectos de mortalidad más bajos, es decir, muertes por debajo de las que genera el mantener el uso de combustibles a partir del petróleo o el mantener el tema del carbón también para producir energía en los tiempos que corren. El tipo entonces demuestra que no es ningún pendejo, porque el tipo, ¿qué está haciendo? El tipo está cabalgando sobre el discurso que está de moda en países fuera de Venezuela, porque eso está de moda en el mundo real del día de hoy, del ecologismo, donde prácticamente, como tú dices, si bien hay ciertas cosas que atentan contra nuestra supervivencia dentro del planeta, porque las hay, o por lo menos de especies que conviven con nosotros dentro del planeta, como un ejemplo tan básico como eso de los pitillos, oye, que acaban con esa fauna marina increíble que son las tortugas y que eso da dolor, lo que le pasa a esas pobres tortugas, lo que le pasa a las focas, Daniel, también, o sea, eso, verlas a las orillas de las playas, o sea, por el tema de comer bolsas plásticas. A los grandes horrible. cetáceos, ojo, y no nada más por el plástico, por los vertidos y por toda la cantidad de cosas, a los grandes cetáceos. Bueno, fíjate que en el Mediterráneo tengo entendido que hay una veda de pesca en el Mediterráneo de sardinas, por el tema de la caída de la población, ¿no? Lo supe hace unos años, no sé si ya la veda terminó.
O sea, hay muchísimas cosas, claro, pero Pero ¿qué hace Petro? Petro sabe que eso es una onda mundial, Daniel, que eso es un tema que tiene un lobby durísimo en este momento, y el tipo es tan perverso, porque esto es un argumento absolutamente perverso, que va a poner en relieve él es mira, Petro acaba de ser precursor en esto el día de ayer a nivel mundial, que el tipo va a poner en relieve el debate sobre si lo que hay que proceder es ya a legalizar la producción, comercialización y consumo de la cocaína, porque realmente los efectos de mortalidad que causa tener a la cocaína como un producto ilegal que genera un mercado cautivo son más bajos esos efectos de muerte que los que causa, por ejemplo, el tema de los combustibles fósiles en nuestro tiempo, ¿no? Eso es lo que él está apuntando. O sea, pendejo no es, no es. Pero es que además de eso, fíjate lo siguiente, ¿no? Vamos a revisar cuáles son los países altamente productores de la materia prima para lo que finalmente termina siendo droga, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a hablar de las necesidades que tienen algunos países. Hay una situación en la que han tomado el control de países productores, de los principales países productores de droga, fuerzas asociadas al combate contra la hegemonía de los Estados Unidos y sus aliados. La producción de droga no está en Francia. La producción de drogas no está en Alemania. La producción de drogas no está en el territorio de los Estados Unidos, por lo menos de las drogas más conocidas, sintéticas en todas partes. Pero cuando tú te vas a revisar y te encuentras con los altos índices de producción de opio que hay en Afganistán, que es el principal productor de opio del mundo. Cuando te ves la producción de drogas en Myanmar, en Irán, cuando te ves los niveles de producción de droga en Kenia, cuando te ves los niveles de producción de droga en Colombia, Bolivia, Perú y Venezuela. Y ahora México. Tienes ese mapa, ¿por qué tienes ese mapa? Dime quiénes gobiernan ahí. Luego revisa cuáles son las rutas que utilizan. Y tienes otro asunto. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que estos países necesitan, ya cuando tú tienes tal cantidad de dinero, ¿cuál era el gran problema que han tenido históricamente los narcotraficantes? El tema de la legitimación de capitales, que es el delito de moda a nivel mundial. ¿Por qué? Precisamente por el narcotráfico. ¿Qué es lo que hacían los narcotraficantes? Y era el gran problema que tenía Pablo Escobar. Bueno, caletas por todas partes, almacenando fajas, pacas de billetes de la producción que tenía, hasta que llega el momento en que empiezan a tener problemas y terminan pagando, o sea, usando como moneda de cambio la propia droga. Es decir, cuando en vez de pagarle al transportista con billete, le pagaban con droga, para evitarse el uso del dinero físico por los problemas que les causaba el manejarlo. Famoso es el cuento del hijo de Pablo Escobar diciendo cómo cuando estaban huyendo, estaban en un sitio escondidos y tenían frío y el papá agarró $1 millón y fue echando para hacer fogata, para poder hacer fogata porque se estaban muriendo de frío. O sea, imagínense usted lo que todo eso significaba. Ese problema lo tiene el narcotráfico a nivel mundial. ¿Qué necesitan ellos ahora? Los países productores y los regímenes que están controlando todo esto. Que ese dinero emerja, que ese dinero sea legitimado para poderlo utilizar con libertad. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el principal enemigo de la legalización de la droga? Los regímenes islámicos. Por el tema moral. Porque el régimen de los ayatolás no puede salir a decir que ellos comercian con cocaína y con opio. No pueden salir el Hezbollah y Hamas a decir que ellos utilizan a Venezuela como base de operaciones para la legitimación de capitales de dinero proveniente del narcotráfico. No puede decir el régimen castrista lo que les pagan a ellos por el tránsito en las aguas internacionales de Cuba para todo lo que tiene que ver con el transporte de drogas. No lo puede decir el régimen chavista. O sea, hay un problema moral ahí. Entonces, ese es el principal obstáculo. Pero Petro está rompiendo el esquema, Daniel. Petro está asomando la ponzoña. Está asomando la ponzoña. Por ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí nosotros vamos caminando lentamente, pero de forma segura hacia una hora loca. Agarre su pito y su matraca.
Cuando esta mañana salió Putin a anunciar la movilización parcial de reservistas del ejército para aumentar el caudal de efectivos en la guerra en Ucrania, esto venía ocurriendo ya desde hace días, había un ruido. Pero lamentablemente la prensa occidental, contaminada de propaganda y con ausencia de análisis, yo decía, pero esta gente, yo veía y leía en distintos medios, en medios españoles, en medios franceses, en medios alemanes, y yo decía, pero en medios británicos, yo decía, pero ¿por qué lo están analizando de esta forma? Y no es que yo me sienta más inteligente que los demás, sino que yo tenía otra opinión. El planteamiento era que cuando las tropas ucranianas, al mando del presidente de Ucrania, Zelensky, lanzan la ofensiva de Kharkov y recuperan Kharkov y hacen correr a las fuerzas mercenarias chechenas y a las fuerzas mercenarias al servicio del ejército ruso, cuando ellos retoman ese lugar y cuando empiezan a avanzar de forma peligrosa hacia las fronteras con el Donbass, con el Donetsk, y empiezan inclusive a acercarse y a amenazar las posiciones rusas en Crimea, cuando eso ocurre, empieza un ruido en la prensa rusa asociada al régimen. Y empiezan voceros de forma escandalosa a criticar la estrategia de guerra de Putin. Inclusive Kadyrov, que es el maldito asesino que está sojuzgando con el auspicio de Putin al pueblo checheno. Y habría que haber visto, como he visto yo, los rostros de los jóvenes chechenos, que las madres eso me lo contó un checheno, que su mamá lo escondió a los 13 años en el monte. Los muchachos a los 13 años los mandan, y si son muy grandes, si los muchachos se han desarrollado más, porque a los 15 años los agarran y los meten en las milicias, y las madres agarran a los muchachos y los sacan. La población masculina de Chechenia es ínfima, porque esos muchachos se tienen que ir. Bueno, el maldito que los recluta, que es Kadyrov, tiene sale y dice que no, que la guerra va muy mal, nos estamos equivocando, y que él personalmente se lo va a decir a Putin. Salen unos concejales de distintas ciudades, San Petersburgo, Moscú y otras ciudades, y firman un comunicado criticando lo que se está haciendo en la guerra. Y empiezan personajes de la prensa que son agentes de propaganda de Putin a criticar que se está perdiendo la guerra. Eso lo interpretó la prensa europea, estaba diciendo que, ay, mira, Putin está asustado. La guerra. A Putin se le está volteando la gente, lo están criticando. Los concejales pidieron la renuncia, la destitución de Putin. No puede ser. En la carta, por supuesto, los tipos, bueno, eso fue pata y kung fu, esos tipos todavía andan corriendo. Yo no sé qué parte de Siberia lo habrán mandado. Pero cuando yo veo, yo digo, pero ¿quiénes son los voceros de esto? Bueno, todos putinescos, todos agentes de Putin. Y la interpretación era, ay, Putin está en aprietos. Y como yo vengo picado de culebra, y como yo conozco cómo hace estos desgraciados su propaganda, porque lo he vivido con Venezuela en estos 22 años, yo dije, esto es una trampa. Es un teatro, es un teatro. Esto es una trampa. Putin está utilizando a sus agentes en la opinión pública para que le exijan, mira, que hay que mover el rumbo, para él tener una justificación, una coartada, para hacer lo que va a hacer, que es declarar la guerra total contra Ucrania. Y se va a lanzar de frente a darle plomo. Esta mañana el tipo dijo que va a movilizar 300,000 reservistas que no reclutas, a reservistas que hayan sido soldados, que tengan experiencia de combate, etcétera. Y que la guerra no la ha escogido él, que Occidente ha escogido el camino y que las amenazas son muchísimas, y que entiendan bien que cuando se habla de una guerra total, eso incluye las armas nucleares. Échale. Eso en ese mundo estamos viviendo ahorita. Eso ha dicho Putin esta mañana. ¿Qué ha causado esto? Para los que no lo saben, entonces la prensa europea, que tiene todo esto ya diciendo que Putin estaba contra la pared, ahí sale Putin y le va a dar, y le retruca. Queda todo el mundo como pajarito en grama. Queda claro que todas las declaraciones que se habían dado estos días y todas las críticas eran auspiciadas por el propio el régimen ruso
para justificar su salto adelante, porque ya todo era una cuestión estratégica. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Todo esto, o sea, deja claro que Putin, en efecto, va a intensificar el ritmo de la guerra a medida que el invierno vaya avanzando. Porque su principal aliado es el general invierno. O sea, eso es lo que yo veo en este momento. Que ha sido aliado de varios bandos durante guerras importantes. Bueno, fue el aliado de Rusia contra Napoleón, fue el aliado de Rusia contra Hitler y fue el aliado de Stalin contra el pueblo ruso. Así es. Ojo, yo puedo estar equivocado porque yo me equivoqué cuando pensé que Putin no iba a llegar tan lejos y bueno, no, me equivoqué en eso. Yo pensaba que Putin era más sensato, pero bueno, aquí está. Pero más allá de todo eso, a donde quiero yo llegar con esto, no es lo siguiente. Vamos avanzando. ¿Qué se ha presentado en Rusia? Bueno, han hecho unos llamados a las protestas, los pocos opositores que quedan allí. Bueno, no te puedo ni contar, yo no sé cuántos presos iban ya. Dirigentes. Y seguirán. Están colapsadas. Los rusos solamente pueden salir por avión a Bielorrusia, a Turquía, a Armenia. Oh, joder. Porque son los únicos países donde no les piden visa. Ya no hay vuelos. Ya no hay vuelo. No hay trenes. Corrió un rumor de que cualquier hombre en capacidad de ir a la guerra va a tener que tener un salvaconducto para poderse mover por el país. Es decir, la locura. Y esa locura tiene entonces una consecuencia. Porque una cosa es decir, vamos a la guerra, vamos a joderlos, vamos a pelear, y otra cosa es decir, dame un fusil y un uniforme que yo voy. Y entonces es allí donde el que es putinista y se pone la Z y dice sí, tal, no sé qué, cuando le dicen, ok, agarre usted un fusil y vaya. Ay, pero ya va un momento, porque yo tengo el pie plano. No, un momento, porque es que yo sufro de catarata. Yo ratifico mi propuesta. No, ya va, porque es que, un momento, porque es que yo sufro de dermatitis, entonces yo no me pero yo ratifico mi propuesta. Yo, como venezolano, insto a Vladimir Padrino López, que además es pana de los rusos, a que se ponga al frente. Tú sabes que aquí que ponga a disposición pues a un contingente de estos valerosos hombres nacidos en la patria de Bolívar para ir allá al frente de batalla. Bueno, ojalá vayan a esas lacras, pero para irnos al corte, lo que me está diciendo Jorge Jiménez aquí, en efecto, que leí un reporte de prensa que una de las búsquedas más consecuentes, ¿no? o utilizadas en el motor de búsqueda de Google hoy en Rusia es como partirse un brazo. ¡Qué locura! ¿Por qué? Porque no me voy a partir un brazo porque no me pueden reclutar. Claro. Para que quedes incapacitado aquí estamos, temporalmente. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Mientras, entonces sale Petro y dice hay que legalizar la producción de cocaína. Hora loca, compañero. Agarre su pito, lleve sus consignas, su pito y su matraca, porque lo que viene es hora loca. Vamos al corte comercial, viene pausa comercial y ya seguimos con más después de esta brevísima pausa con Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A tuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Tenemos mensajes, no sé si tenemos llamada, pero mensajes tenemos. Por aquí nos dicen que Sergei Lavrov le entregó hoy la orden de la amistad al canciller de Maduro. Qué bueno, me parece muy bien. Que Me parece muy colabore. bien. No, yo quiero que los tipos, que el chavismo se retrate con Rusia. Que se retraten. Yo los Que quiero vean en que la son foto. amiguitos, que juegan espaditas. Los quiero en la foto. Porque después, yo estaba viendo ayer. Fuerte eso de juegan espaditas. ¿Por qué dije eso? No sé. Bueno, porque tú estás. Porque es lo primero que me vino a la mente. Esa gente que anda en esas cosas, ¿no? Bueno, juegan espadita, porque se la pasan dándose la espada de Bolívar, una vaina fálica, Sí, ¿no? Una cosa. sí, una cosa extraña, chicos. No, una gente que le gustan los objetos fálicos, esas cosas. Los dildos y esas cosas. Yo creo que esta gente le va a pasar, a muchos le puede pasar, lo que le pasó a Francisco Franco cuando se retrató con Hitler. Yo no me quiero. Pero Franco se supo salir del paquete después. Nunca se salió el paquete. Él estaba con el eje. Lo Él que estaba en el pasa eje. es. Pero él sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es, pero claro, tú lo dices así con esa displicencia que te caracteriza cuando hablas de las cosas, de cuando intentas rechazar mis planteamientos. No, nada, jamás, compañero. Yo a usted lo escucho y aprendo de lo que usted dice. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque inclusive, fíjate tú lo que hizo Franco. Yo lo estaba leyendo ayer porque estaba viendo el relato que hay en el ABC. Tiene una extraordinaria sección de historia la gente del ABC, donde comentaban el tema de la ¿cómo se llama esto, chicos? Un compositor, el que escribió el himno del fascismo, el Cara al Sol. El Cara al Sol, qué bella canción. Ese sujeto luego terminó siendo socialista. Para que tú veas. Cosa rarísima, Dionisio es su nombre. Pero él se enroló, chicos, en unos batallones que formó España para ir a pelear en la Segunda Guerra contra las tropas de la Unión Soviética. Y sobrevivió. No, pero regresó desengañado y antifranquista. Imagínate. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, yo quisiera saber qué pensaba Franco cuando fue derrotado el eje. Yo imagino que ese tipo sentía un frío en el cuello, digo, no, aquí me van a joder. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién salva a Franco? ¿Quién salva a Franco? La Unión Soviética. ¿En qué sentido? ¿Cómo ibas tú con la Unión Soviética tragándose a la mitad de Europa? ¿Cómo ibas tú a agarrar a Franco y lo ibas a sacar para que regresaran los comunistas? Bueno, eso es verdad. O sea, la existencia de la Unión Soviética hace que en España se calmen los ánimos. La existencia no, el ímpetu de la Unión Soviética posterior a la Segunda Guerra Mundial queriéndose tragar a todo el mundo. Imagínate lo que ocurrió en Italia, por ejemplo. Italia estuvo a punto de caer en manos de la Unión Soviética, y quien logra detener ese intento fue una campaña feroz, por cierto, que alguno podría decir que fue una campaña sucia. Yo no creo que haya sido una campaña sucia, porque había que salvar a Italia de alguna manera. Fue la Iglesia. Y en España es la Iglesia. El Vaticano. Y en España es la Iglesia. Y se consigue, y ahí hubo un contubernio hasta con la mafia. De allí se buscó dinero de donde no había para financiar la campaña de la democracia cristiana y evitar que los comunistas ganaran en las elecciones que se hicieron. Y lo lograron. Y la democracia cristiana gobernó Italia, bueno, hasta que se vino abajo con los escándalos de Bettino Craxi y después que Italia, y ahora Italia es un timbo al campo. Se me olvidó Por el nombre. cierto, hay elecciones en Italia este domingo, ¿no? Era Bettino elecciones Craxi, en Italia. Bettino Craxi y el otro, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó. El otro, los dos líderes históricos. Bettino Craxi era uno, los dos terminaron presos. Eran los dos juzgados. Este domingo hay elecciones en Italia. Ambas, se me olvidó el nombre. Sí, está punteando la derecha en Italia. La derecha no. Algo más importante. La anti-izquierda. Porque ni siquiera es la derecha clásica, ni siquiera es Salvini, ¿no? Que es un populista del carajo.
No, sino que es la... Salvini es comunista. Salvini es comunista, olvídate. Andreotti es el tipo. Giulio Andreotti. Giulio Andreotti y Bettino Giulio Craxi Andreotti. fueron lo que No, se quedaron en con Italia, la política. ojito con la señora Meloni, que va primera en las encuestas. No, Meloni Que va a viene ganar. a Meloni va a ganar. ganar. ¿Sabes? Meloni va a ganar. Meloni va a ganar porque, a diferencia de María Corina, es una persona que tiene solidez de principio. Por favor, pero y que, por y que no favor, le pero por teme, favor. y que no teme tomar una posición clara y decirla. No voy a responder infamias, de verdad. Yo no estoy aquí Si para usted quiere responder. saber la opinión de Neomar Hernández sobre María Corina Machado, menos mal que la haces de entrada y las remiendas de salida. tienen Porque... el libro de Neomar Hernández, Democracia y Partidos en Venezuela, 58-2021, el ocaso de la política. El libro está entre los más vendidos en Amazon en los últimos días en ciencias políticas, en ciencias de la información. Ciencias sociales en español. Ciencias sociales en español. Entonces, si usted no ha comprado el libro de Neomar Hernández por Amazon, todavía está a tiempo de hacerlo y allí va a leer lo que Neomar Hernández dice sobre María Corina Machado. Lo mejor que yo pude hacer fue pagarle este mes de cuña a Daniel Lara Farías. Menos mal, porque de verdad me ha salido formidable. El hombre me está haciendo vender libros. No me ha llegado el depósito. ¿No te ha llegado? No, una pizza de la nona que te voy a mandar. Pero que te llegue fría, cuidado el problema, porque que te llegue fría. Me imagino yo que en la nona sucursal Roma. Sucursal Lightship. Tú sabes que Ajá. el tema de la pizza, de verdad, Ustedes saben qué pizza se comía Daniel, todavía se acuerdan, Daniel. La pizza que le gustaba a Daniel de la nona era una pizza que era muy simple, pero a la vez era muy sofisticada. Daniel pedía una pizza grande de jamón serrano. Y esa pizza no le ponían sino unas lajas de jamón serrano, la cubrían y no tenía más nada, porque creo que era el queso, la salsa y jamón serrano. Y Daniel se ponía su mantelito así, su cosa, y se despachaba su pizzita, y después, bueno, vía La Guaira, listo, vía satélite. ¿Qué estábamos nosotros en Italia? Estábamos hablando de Franco. Bueno, entonces, ¿qué pasa? O sea que yo tengo la biografía de Franco por Paul Preston, que la quiero leer. Bueno, mira, yo respetaba a Paul Preston por un libro que por eso me recomendó que lo leyera nuestro amigo en común, Ingerente General Jaime Nestares. Me dijo que lo que había escrito Paul Preston sobre la Guerra Civil Española era interesante. Yo leí el libro de Paul Preston sobre la Guerra Civil, pero recientemente vi un documental, o intenté empezar a ver una serie documental sobre Franco que hicieron en Netflix, y uno de los entrevistados era Paul Preston, y me causó tal repugnancia la forma como Paul Preston se dedicaba. Paul Preston se dedicó a decir que es un historiador, chico, un hispanista, un tipo que no tienen en alta estima por haberse dedicado tanto tiempo al tema de la historia de España. Yo quité el documental cuando el tipo se puso a hablar sobre la posibilidad de que la hija de Franco no fuera hija de Franco, sino hija de su hermano, porque Franco había recibido un tiro y él lo habían castrado y entonces él no podía concebir. O sea, y yo decía, ¿y este tipo ¿es historiador o es comentarista de la ola farandulero? O sea, una cosa que para empezar no tiene asidero, y si lo tuviese tampoco nos interesa, porque ¿qué tiene que ver eso con la historia? ¿Qué tiene que ver eso con el rumbo de la historia? Yo creo que nada, ¿no? Y me pareció tan repugnante que ni siquiera vi la serie. Y te desencantó, porque tú lo hacías como un erudito. Tú lo hacías un erudito y terminó siendo un chismógrafo. Se me cayó Paul Preston. Me queda Hugh Thomas. Hugh Thomas. También británico, ¿no? Sí. Hugh Thomas tiene un extraordinario libro que se llama Sobre la esclavitud. Historia de la esclavitud. Ese fue un libro que él hizo a propósito de su historia de Cuba. Cuando él estaba haciendo la historia de Cuba. Eso le pasa mucho a los historiadores que están haciendo una investigación sobre un tema, y mientras están investigando sobre ese tema aparecen datos sobre otra cosa, entonces terminan este tema y ¡pum! Se lanzan a otro. Hizo la historia de Cuba, que está prohibida en Cuba todavía, por cierto. Hugh Thomas se murió. Hugh Thomas, yo decía, está muy viejo, ¿no? Ya se murió. Hugh Thomas murió. Pero Preston sí está vivo. Igual que murió John Lynch. Oye, qué grande John Lynch. Pero fíjate que Hugh Thomas, inclusive lo invitaban a Cuba. El rey me lo invitaba a Cuba y tenían el libro prohibido. Una cosa Esto es una cosa en sí mismo. Una cosa castrista, pero el gran tema en esto era que Hugh Thomas empezó a investigar sobre la historia de Cuba, y de repente se consigue con unos datos sobre el tráfico de esclavos en Cuba, que fue el último país del mundo donde se seguía traficando. Ojo, no fue el último país en abolir la esclavitud,
que es otra cosa. Cuba fue el último territorio del mundo donde se seguía comerciando con esclavos, y eso da unas explicaciones sobre la cultura cubana y la presencia africana en Cuba, que es gloriosa. Entonces él hizo un libro sobre eso. Eso también le pasó, por cierto, a Inés Quintero cuando estaba haciendo su investigación sobre la hermana del Libertador, sobre la criolla principal. La criolla principal, Mientras correcto. ella estaba haciendo la investigación, se consiguió con el caso de un juicio que había contra la señora por un tema de injurias y cosas. Por esclavista. No. Había una cuestión una demanda que ella había entablado y había perdido en tribunales, acusando de ladrón a un muchacho. Y ella, cuando Inés Quintero se mete a revisar eso, no lo incluye en el libro de la criolla principal, sino que le da el tema para hacer otro libro que se llama El vendedor de peinetas, que es la historia de que ese muchacho al cual María Antonia Bolívar. María Antonia Bolívar demandó acusándolo de ladrón, en realidad era el amante de María Antonia Bolívar, y ella le había regalado un poco de cosas, y cuando el tipo la dejó, entonces ella salió y lo denunció por ladrón. Y el tipo demostró que él era el amante y la tipa perdió el juicio. Él le decía, el que regala y quita, el diablo lo visita. Entonces Vamos ahí al es donde corte. y entonces por ahí viene estos días a un tipo, chico, que se anda reivindicando como el heredero legítimo de octava o séptima generación de la familia Bolívar Palacio. Y yo pensaba, Oye, la gente sí es ociosa, ¿vale? y yo decía, pero este señor como que no conoce la historia de esa familia, porque si yo fuese descendiente, imagínate tú, yo tengo que decir esto, una cosa horrible, y vamos allá al corte. Uno de los personajes más infames de la etapa independentista es Santiago Mariño. Y mi familia por parte materna es descendiente de ese señor. ¿Tú crees que yo voy a salir a estar diciendo eso? Con esa vergüenza. O sea, que tú eres descendiente de Santiago Mariño. Mi tatarabuela, El caudillo de Oriente. a la cual conocí, era Francisca Mariño. Ajá. Y mi bisabuela era Rosalía Mariño. Y mi abuela y mis tíos abuelos son García Mariño. Entonces, y son de Margarita, son de Oriente, todo aquello. Claro, cuando yo investigué todo eso, porque eso era un chascarrillo, un cuento, yo empiezo a investigar esto un día que voy al Palacio Federal Legislativo siendo pasante de la Mira, había que hacer el corte. ¿Qué es esto, vale? Bueno, también mándeme a callar, no hay problema. No, discúlpame, porque el cuento está buenísimo, pero vamos corte rápido y Daniel termina el cuento a la vuelta de esta pausa. Ya venimos. No se me va a olvidar. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Mara Antonia es una mujer que está loca de remate. Escribe con una escoba y barre con un papel mate. Tremenda letra. Dura. Te estaba contando a propósito de María Antonia Bolívar y sus locuras y de un señor que anda por allí. Yo en estos días lo busqué otra vez porque él, no, y lo hizo orgulloso, la entrevista en Telesur y todas partes, dice que él es descendiente de la familia Bolívar Palacio, octava generación, pero no tiene ninguno de los dos apellidos. Exacto.
Locuras Pero varias. si lo entrevistan en Telesur, ese es un loco de El carretera. tipo no, y el tipo se granjea con decoraciones y cosas por allí, que si una condecoración del cuerpo de bomberos de Ezeiza, que si una condecoración del cuerpo de ¿Del qué? Boy Del, Scout del E6. ¿Cómo? de Ezeiza en Argentina, que es una condecoración del grupo de Boy Scout de Missouri, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas bien importantes. Son un figurete. Entonces, yo recuerdo que había en mi familia materna el cuento de mi bisabuela diciendo que ella era, yo no sé qué era lo que ella decía, si era sobrina nieta, sobrina bisnieta. Ella decía un vínculo, yo sobrina bisnieta, nosotros somos sobrina bisnieta del general Mariño. Entonces, eso estaba ahí como un cuento, entonces la viejita nadie le paraba. Y entonces, pero eso estaba como un cuento y yo decía, oye, sería bueno revisar eso, a ver, de repente sí, ¿qué será? Claro. Yo no le paré mucho. Cuando yo trabajaba como pasante en la Asamblea Nacional, te estoy hablando del año 2002, hace 20 años, un día me toca ir al Palacio Federal Legislativo y donde están allí las pinturas, ¿no? Los retratos de los próceres y todo aquello, y veo el retrato de Mariño, que yo jamás lo había visto. Y cuando yo veo el retrato de Mariño y le veo las facciones, los ojos, el cabello, vi a mi tío Orlando Aniceto García Mariño. Que era rubio, ¿no? Mariño era casi rubio, ¿no? No, era como bachaco. Era como un blanco bachaco, sí. Era así, era como pelirrojo, así como. Pero encrespado, sí. Exacto, era como. Y de ojos claros, ¿no? Él Y tenía de los ojos ojos. verdes, de ojos Y verdes. verde, exacto. Y eso se me parecía mucho a un tío abuelo mío. Y entonces ahí es donde me cae, mira el ocho, digo, bestia, la viejita como que tenía razón, ¿qué será? Y yo quedé con eso en la cabeza. Pasan los años, entonces yo un día me pongo a investigar en serio la genealogía del general Santiago Mariño. Y consigo que tiene toda la posibilidad de ser así, porque el general Mariño tuvo 38 hijos. Ah, caray. Pero entonces, aparte de eso, el tipo tenía una esposa, margariteño, porque me da la pena hablar margariteño, pero en Margarita la endogamia y la sinvergüenzura y el todo contra todo y el gangbang está. Por Bueno, Dios, allá, Daniel, ¿cómo que el ahí- gambán? Ahí tienen la diversión del carite, la diversión del robalo y la diversión del gambán. Vamos a estar claros, margariteño, ustedes saben que la cosa es así. Entonces, el señor tenía su esposa en Margarita, con la cual tuvo como 10 hijos, y en tierra firme tenía Claro. otra, como que era en Carúpano, y en Valencia tenía otra, que me imagino que se conocían entre sí. Entonces hay un poco de Santiagos Mariños descendientes de él. Entonces, por supuesto, hay un núcleo de los Mariños, y hasta hay un municipio Mariño en Margarita, hay uno en el estado Sucre, sobre todo ahí en la zona de Carúpano, Río Caribe, Puerto Santo, por ahí, y en Agua Fría es otro de los pueblos que por ahí, y Aguaraparo, y hay otro grupo de Mariños que están en la zona central en Valencia, por ahí. Entonces, pero con todas las particularidades de Mariño, que fue un conspirador nato y un fracasado políticamente, un tipo que políticamente fracasó en todo, y que como militar tampoco era una gran estrella, sino que tuvo mucha suerte, ¿no? Sobre todo tuvo la suerte de ser blanco, porque si hubiese tenido un poquito de color en la piel Bolívar lo fusila. o un origen poco claro, cuando se alzó Mariño junto a Piar, que resultó en un fusilamiento de Piar, lo hubiesen fusilado a él también. Porque a Bolívar le encantaba fusilar pardos, negros y cualquier cosa que tuviese más melanina en la piel que él, o con origen extraño. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué sentido tiene entonces para mí decir que yo soy de la novena, 13ª, 42ª generación de Mariño? Para empezar, no tengo nada de ese señor, ¿no? Y para continuar, bueno, ni que fuera una cosa. Y si lo soy, ¿qué? O sea, ¿qué importa? Bueno, porque hay gente que es ociosa, Daniel. Hay gente que ¿Pero vive para de ser el qué? hijo de. ¿Pero para qué? ¿Me van a dar una herencia? Bueno, ¿Me van a dar unos reales? ¿Me van a dar una la tierra? ociosidad es un deporte nacional. ¿Me van a dar la mitad del municipio Mariño en herencia y tal? Porque no tiene ningún sentido. Entonces yo veo esta gente, aquí hay gente que se ha afanado en sacar. Yo me acuerdo cuando la campaña de Capriles salió un petimetre por ahí, una Herrera, por cierto. Salió él había hecho el árbol genealógico de Bolívar para demostrar que Capriles era descendiente de Bolívar. Pero O sea, Leopoldo Capriles. le ganó porque Leopoldo primero lo había demostrado. Bueno, Leopoldo y Capriles dicen que son descendientes de Bolívar y Bolívar no tuvo hijos. ¿Cómo me explicas tú eso? Bueno, porque
por pensamiento, por telepatía. Por telepatía. Bueno, debe Porque ser se por los llevó, porque los trajo la cigüeña a los dos. Ah, porque Bolívar preña por telepatía como Leopoldo también. Tú veas que es descendiente, para que tú veas que es descendiente. Ahí están esos genes poderosos. Nos vamos. Se acabó este programa. Este programa termina por todo lo alto. Se le queda viendo a la tipa así, y la tipa. Uy, esto me recordó el laberinto del fauno. Nos vamos. Terrible. Nos vamos. El día de hasta hoy. mañana. Gracias. Pórtense bien. Chao. Por hoy termina y así nos va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCN 750